Estimados colaboradores de Manpower, tengan ustedes un cordial saludo. Les habla Rosa Inés Mesa. Hoy día vamos a tocar el tema de seguridad en oficinas y ergonomía. Para abundar en este tema necesitamos saber qué es la ergonomía. Entonces, la ergonomía estudia las condiciones de trabajo, los ambientes de trabajo, las cuales deben adaptarse a las características tanto físicas como psicológicas del trabajador. Por tanto, la ergonomía busca optimizar la interacción entre el trabajador y el ambiente de trabajo. Entonces, lo que quiere la ergonomía es adecuar los puestos de trabajo, los ambientes de trabajo, a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, y así prevenir los riesgos disergonómicos y psicosociales en el trabajo. Con disergonomía nos referimos a una desviación que puede haber en lo ergonómico, como es factores inadecuados entre el ambiente de trabajo y el colaborador. Y con riesgos psicosociales nos referimos al estrés, a la violencia laboral, al acoso laboral, que usualmente sucede por comportamientos indebidos entre compañeros de trabajo. El acoso sexual, que también se da en un ambiente hostil. Ahora vamos a ver los riesgos ergonómicos. Existen puestos laborales que necesitan que el colaborador se encuentre de pie más del 50% de su jornada laboral. Este tipo de trabajos puede causar efectos en el colaborador como la fatiga muscular, la congestión circulatoria en sus piernas y el dolor lumbar. También hay puestos de trabajo que necesitan que el colaborador se encuentre sentado más del 70% de su jornada laboral. Esto también puede generar efectos y problemas en el colaborador, como es problemas en la espalda, la fatiga mental, posiciones viciadas y el trabajo sedentario. Algunas de las recomendaciones para este tipo de trabajos es descansos periódicos de 5 minutos por cada media hora de pie, adecuar sillas altas o superficies de trabajo adaptables a la función del colaborador. También, para las posiciones que necesitan que el colaborador se encuentre sentado, podemos acondicionar sillas que puedan ser fijas o giratorias, esto según la función del colaborador. Estas sillas deben tener un espaldar y, si es posible, un reposapiés. También podemos acondicionar superficies de trabajo que estén levemente por encima de la cadera del colaborador. También los colaboradores que realizan este tipo de trabajo en oficinas deben mantener la espalda y la cabeza en posición recta el mayor tiempo posible. Ahora, ¿cómo es la postura que debemos mantener cuando realizamos trabajos frente a la computadora? Primero, debemos organizar nuestra superficie de trabajo, es decir, debemos ordenar nuestros materiales de la manera más cómoda. También, estos materiales que nosotros utilizamos para realizar trabajos en oficinas deben estar al alcance de nuestras manos. Del mismo modo, debemos asegurarnos de que la superficie donde vamos a realizar nuestro trabajo, es decir, nuestro escritorio, no debe estar demasiado alto ni demasiado bajo. La posición adecuada en la cual deben estar nuestros pies es que deben estar firmes sobre el piso y nuestras rodillas deben estar ligeramente por encima del nivel de nuestras caderas. Ahora, nuestro cuello debe tener la mirada hacia el frente, no hacia arriba ni hacia abajo, ni a los costados. Nuestros hombros deben estar relajados y nuestros codos deben estar apoyados o pegados al cuerpo, manteniendo un ángulo entre 90 a 100 grados. Nuestras muñecas deben estar relajadas, alineadas respecto al antebrazo. Nuestra espalda debe mantener su curvatura natural, es decir, lo más recto posible. Nuestras caderas deben estar entre un ángulo de 90 a 100 grados. Nuestras rodillas deben tener un ángulo mayor a 90 grados.
y nuestros pies deben estar completamente apoyados sobre el piso. Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta al realizar trabajos en oficinas es que debemos asegurarnos de que la pantalla de nuestra computadora esté al mismo nivel de nuestros ojos, y así debemos evitar la fatiga del cuello. Ahora, el espaldar de nuestras sillas debe apoyar especialmente la parte de la cintura y debe ser graduable. También nuestros teclados de nuestras computadoras deben estar al nivel de nuestros codos y levemente inclinados. Las muñecas de la mano deben apoyarse en la superficie de nuestro escritorio. Ahora, no debemos colocar materiales por encima de los muebles donde nosotros colocamos nuestros archivadores. Veamos cuáles son los factores de riesgo disergonómicos. Realizar posturas incómodas o forzadas. Por ejemplo, las manos por encima de la cabeza, o tener los codos por encima del hombro, o la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, o el cuello doblado o girado más de 30 grados cuando estemos realizando trabajos en oficinas, o el estar sentado con la espalda girada más de 30 grados, son riesgos disergonómicos. Ahora, realizar levantamientos de carga frecuentemente, ya sean cargas de 40 kilos una vez por día, 25 kilos más de 2 veces por hora, también estos son riesgos disergonómicos. Realizar esfuerzos de manos y muñecas. Por ejemplo, si manipulamos o sujetamos con una pinza un objeto de más de 1 kilo. Si las muñecas están flexionadas o giradas, también estos representan riesgos disergonómicos. Los movimientos repetitivos con alta frecuencia. Por ejemplo, que el trabajador repita el mismo movimiento más de 4 veces por minuto de manera frecuente, durante más de 2 horas por día. También esto representa riesgos disergonómicos. Los movimientos tolerados en trabajos en oficinas son aquellos que tienen flexión, pero que no tienen torsión. Ahora veamos las malas posturas. ¿Cómo es una posición incorrecta en la que usualmente nos encontramos cuando realizamos trabajos en oficinas? Por ejemplo, tener la pantalla de nuestra computadora demasiado cerca, o torcer la cabeza para hablar por teléfono, o tener la curvatura anormal de nuestra columna que debería estar recta. Son malas posiciones o posiciones incorrectas. Los hombros levantados o tensionados, nuestras manos rígidas, las piernas cruzadas, los pies recogidos o colgados. Esto produce sobrecarga en nuestra espalda. Estas son posiciones incorrectas. Ahora veamos cómo es una posición correcta que deberíamos mantener durante los trabajos en oficinas. Tener la pantalla frente a los ojos en una posición neutra. Mantener el cuerpo en un ángulo de 90 grados. Nuestros hombros deben estar relajados y debemos evitar la contracción de nuestros trapecios y la mala estructura escapular o de nuestra espalda. Debemos mantener la espalda pegada al espaldar de nuestro asiento. Debemos ajustar la distancia entre la mesa y nuestro asiento. También nuestros pies deben estar apoyados en el suelo. Y nosotros también nos debemos asegurar de que la pantalla de nuestra computadora debe quedar al nivel de nuestros ojos y no superior ni inferior a nuestros ojos. Debemos evitar las superficies altas para ubicar nuestra computadora. Debemos ubicar nuestra computadora y nuestro teclado y evitar
una torsión de nuestro cuello, es decir, debemos ubicarlos lo más de frente posible, hacia nosotros. Debemos encontrar un equilibrio ideal entre nuestra visión y la iluminación del ambiente donde vamos a trabajar y nuestra computadora. Las sillas en oficinas. La silla que utilicemos para realizar trabajos en oficinas debe ser una silla que nos permita tener libertad en movimientos. La altura del asiento de la silla debe ser regulable. Y lo ideal es que la persona que se siente en la silla tenga los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal respecto al cuerpo, formando un ángulo entre 90 a 100 grados. Ahora, el respaldo de la silla debe ser regulable y el ángulo de inclinación también. Su forma debe ser anatómica y adaptada al cuerpo de la persona que lo va a utilizar. Los reposabrazos son también recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos, aunque su función principal es que nos facilite los cambios de postura, como por ejemplo el poder levantarnos o sentarnos en la silla. Para los trabajos administrativos, la silla debe tener por lo menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. Las sillas de trabajo deben tener un tapiz redondeado para que así puedan evitar la compresión mecánica sobre el muslo. Ahora veamos el teclado. Para utilizar el teclado, primero debemos ubicarlo frente a la computadora y frente a nosotros. Y debemos buscar que el teclado esté al mismo nivel que nuestros codos. Y así debemos conservar una postura adecuada. También debemos evitar apoyar nuestras muñecas al momento que estemos digitando en el teclado. Debemos mantener nuestros brazos pegados al cuerpo y así con eso vamos a conseguir reducir la tensión en nuestros brazos y en nuestra espalda. Debemos mantener una posición natural y relajada de nuestras muñecas cuando estemos utilizando el teclado. Debemos evitar doblar nuestras muñecas cada vez que oprimamos un botón, así como vemos en la imagen. Debemos mantener los dedos relajados y oprimir las teclas con el esfuerzo necesario, no muy fuerte ni muy despacio. ¿Cuáles son las consecuencias de estos riesgos disergonómicos? Si la zona afectada fuera el cuello, que está en la región cervical, una posible lesión sería la tensión cervical, también conocida como tortícolis. Los síntomas para esta lesión son el dolor o la molestia en el cuello, la rigidez cervical, la incapacidad para girar o mover la cabeza. También podemos tener como zonas afectadas el hombro y nuestro codo, que son extremidades superiores. En nuestro hombro, una posible lesión puede ser la tendinitis de bíceps. Los síntomas para esta lesión son el dolor de mover el hombro y el brazo, sobre todo hacia adelante o hacia arriba, la inflamación de los bíceps. En nuestro codo, una posible lesión es el epicondilitis o conocido como codo del tenista. Los síntomas para esta lesión son el dolor localizado en el hueso del lado interno del codo, la rigidez o la dificultad al mover el codo. Más consecuencias de los riesgos disergonómicos. También puede ser tener como zona afectada nuestra columna vertebral, como es nuestra columna dorsal, donde una posible lesión puede ser la dorsalgia. Los síntomas para esta posible lesión son el dolor en la zona dorsal de la columna vertebral, tener una sensación de carga y pesadez, el aumento del dolor en posturas prolongadas. También una zona afectada puede ser nuestra columna lumbar, donde una posible lesión puede ser la lumbalgia. Los síntomas para la lumbalgia son el dolor en la parte baja de la espalda o en la zona lumbar. Tener un dolor intenso al ponernos de pie o intentar caminar. También una zona afectada puede ser nuestras piernas,
que son las extremidades inferiores de nuestro cuerpo. Una posible lesión puede ser los trastornos de circulación en nuestras piernas. Los síntomas para esta posible lesión son la sensación de pesadez o dolor en las piernas debido a la presión del asiento en los muslos y la poca movilidad de nuestras piernas. ¿Cómo debe ser nuestro puesto de trabajo para realizar trabajos en oficinas? Primeramente, nuestra silla debe estar diseñado y adaptado para nuestra postura. Nuestra silla de preferencia debe ser regulable para que nosotros podamos regular la altura. Ahora, el plano de trabajo, es decir, nuestro escritorio, debe tener características y dimensiones adecuadas que nos permitan tener un movimiento libre de nuestro cuerpo y debe estar ubicado en un ambiente iluminado. Y nosotros, como trabajadores, debemos evitar las restricciones de espacio, es decir, debemos evitar colocar objetos que nos impidan el libre movimiento de nuestro cuerpo. Para ello tenemos algunas recomendaciones, como es la ubicación de los objetos que nosotros utilizamos para realizar trabajos en oficinas. Esta ubicación va a ser en función a la frecuencia de uso, como por ejemplo, para los objetos que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, como son por ejemplo el teléfono, el teclado de nuestra computadora, el mouse y los lapiceros, deben estar ubicados más cercanos hacia nuestras manos, como vemos en la imagen en la parte naranja, que está aproximadamente a un radio de 40 centímetros. Ahora, para los objetos con frecuencia de uso